Dios Padre misericordioso, te agradecemos por habernos salvado y por distinguirnos del mundo. Te damos gracias por hacernos vivir en la iglesia que es tu cuerpo, dándonos mucha gracia hasta hoy. Siempre queremos vivir en el Señor, sintiendo mucha paz. Amamos mucho al Señor y nos gusta mucho tu iglesia. Siempre ayúdanos para que podamos hacer muy bien la vida cristiana y glorificarle a Dios a través de nuestra vida cristiana. Utilízanos preciosamente a cada uno de nosotros. Levanta nuestra fe débil y nuestra iglesia de Santo Domingo con tu palabra y tu gran poder. Aumenta muchos más hermanos en la iglesia. Solamente confiamos en ti, Señor. Ahora, por el coronavirus, todo el mundo sufre. Sabemos que Dios tiene voluntad, pero si el coronavirus no pasa rápidamente, las iglesias desmayarán. Ayuda para que el coronavirus pase rápidamente. También guarda a todos los hermanos de coronavirus para que no se contaminen. Solamente confiamos en ti, Señor. El Espíritu Santo opera fuertemente en este tiempo. Enséñanos tu palabra muy preciosa. Danos tu mucha fuerza, gracia, ánimo y paz a través de la palabra de hoy también. Haznos crecer más y más a través de tu palabra preciosa. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Lucas 16. Lucas 16. Lucas 16. El versículo 19. 16, 19. 16, 19. Al 31, leamos intercaladamente. Primero les leo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males.
Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantaré de los muertos. Ok, hasta aquí. Lucas 16, 19, les leo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había un hombre muy rico. Si vemos aquí, él se vestía de púrpura y de lino fino. Esta ropa era muy cara. Solamente los reyes habían podido ponerse. Pero si vemos aquí, este rico se vestía de púrpura y de lino fino. O sea, él realmente era muy rico. Además, hacía cada día banquete con esplendidez. Cada día banquete. O sea, si uno quiere tener una fiesta y invita a mucha gente a su alrededor, entonces necesita muchas comidas y mucho alcohol. Gastará mucho dinero, ¿sí o no? Pero, entonces, este rico siempre hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, siempre tenía banquete grandemente, con esplendidez, ¿sí o no? Entonces, realmente tenía mucho dinero. Era muy pelucón, ¿sí o no? Es verdad. Al contrario, había un hombre mendigo. Su nombre era Lázaro. Lucas 16, 20 al 21. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. O sea, ¿cómo se llama él? Lázaro. Lázaro. Él era el hermano mayor de Marta y María. No, él era otro Lázaro. Era mendigo. ¿Sí me entiende? Otro Lázaro, que era el mendigo. ¿Él tenía dinero? No. ¿Y comida? Tampoco. Por eso siempre esperaba las migajas. ¿Sí o no? ¿Con quién? Con los perros. Entonces, él tal vez tenía familia. Me parece que no. ¿Con quién estaba? Con los perros. Realmente sufría mucho, ¿sí o no? Además, estaba enfermo. Estaba grave. Tenía muchas llagas y heridas. Los perros le lamían sus llagas.
Piense bien, el rico siempre vivía y comía bien, disfrutando la vida, teniendo banquete todos los días. Al contrario, el mendigo Lázaro siempre sufría demasiado, teniendo mucha hambre. Realmente había mucha diferencia entre la vida de rico y la vida de Lázaro, ¿cierto? Asimismo, en nuestra época también hay muchos pelucones y también muchos más pobres. Los pelucones siempre viven bien y comen bien. Siempre disfrutan la vida. Al contrario, los pobres siempre se preocupan mucho, a veces no tienen dinero ni comida, tienen mucha hambre. ¿Por qué hay mucha diferencia entre la vida de ambos? No quiere preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué pasa esto? Pero es normal. No es una cosa especial. Es normal. Dios hizo así. 자, aquí marquemos, pongamos la cinta. Proverbios 22. Proverbios 22, el versículo 2. Proverbios 22, el versículo 2. Proverbios 22, el versículo 2. Leamos juntos. El rico, el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. En el mundo hay ricos y también los pobres. Pero, ¿quién los hizo a ambos? Dios Jehová, ¿sí o no? Es normal. Entonces, Dios, ¿en quién piensa más? Entre los ricos y pobres. Dios piensa más en los pobres y les da mucha más gracia, de verdad. Vamos a buscar. Santiago 2:5. Santiago 2:5. Santiago capítulo 2, el versículo 5. Santiago 2, el versículo 5. Les leo. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? O sea, hermanos míos amados, oíd. O sea, ¿quién escribió el libro bíblico Santiago? Santiago. Entonces, ¿quién era él?
Él era hermano menor de Jesucristo. Al principio, él no había creído en Jesucristo, que es el Salvador. Pero después de la muerte de Jesús, él se arrepintió y creyó en Jesucristo, que es el Salvador. Él también hacía muy bien la vida cristiana, era como columna de la iglesia primitiva. Y también era anciano. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿Dios ha elegido a los ricos o a los pobres? A los pobres. ¿Qué es elegir qué es elegir? ¿No? Salvar a las almas. Significa que Dios salva a los pobres, ¿sí o no? Entonces, ¿es bueno o no? Es muy bueno. Si usted es rico y no recibe la salvación y muere, ¿a dónde va? Se va al infierno. ¿Sería bueno? ¿Quiere ser rico sin salvación? ¿Quiere vivir como rico, como pelucón, sin salvación? Entonces podrá vivir bien y comer bien durante toda su vida, solamente esta vida. Y después, mire, la vida es muy corta. El tiempo se nos pasa rápidamente, ¿sí o no? Ya será como anciano y estará débil, se enfermará. Además, al final morirá y eternamente sufrirá en el infierno. ¿Es bueno? No. Pero usted es pobre. Por eso Dios le da gracia y le hace ser rico en fe. Además, le salvó. Aunque tenga muchas dificultades y viva como pobre, ¿tiene esperanza del cielo o no? Tiene la esperanza del cielo. Al final, ¿a dónde va? Al cielo. Además, la venida del Señor Jesús está muy cerca o no? Sí, es verdad. Antes de que usted muera, el Señor vendrá, seguramente. El Señor podría venir en un año. Entonces, después de un año, ¿a dónde va? ¿Dónde estará? Estará en el cielo. Es la esperanza, ¿no? Realmente no tiene mucho dinero, ni es pelucón. Vive como pobre, tiene muchas dificultades. Pero la vida es corta. El tiempo se nos pasa rápidamente. Después de la muerte, ¿a dónde va? Al cielo. ¿Durante cuánto tiempo estará en el cielo? Eternamente vivirá ahí, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es mejor entre rico y pobre? Sí. Alguien dice, sería mejor ser pelucón con la salvación. Pero para los ricos sería muy difícil recibir la salvación, de verdad. ¿Sí me entiende? Aquí mire, Santiago 2:5, hermanos míos amados, oíd, usted también, oiga. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? O sea, Dios le hace ser rico en fe. O sea, Dios ve carnalmente o espiritualmente. Espiritualmente. ¿Quién es el verdadero rico ante Dios? No, el que tiene mucha fe.
el que es rico en fe. Aunque sea pobre, si tiene mucha fe y recibe mucha gracia ahora, entonces usted es realmente el rico ante Dios. ¿Sí me entiende? Si siempre vive fuertemente confiando en el Señor, realmente usted es pelucón ante Dios. ¿Sí me entiende? ¿Quién es el verdadero pelucón ante Dios en nuestra época? Eso, el que tiene mucha fe, el que recibe mucha gracia de Dios, el que siempre vive bien para el Señor y hace bien la vida cristiana. ¿Sí me entiende? Esa persona es el rico en fe. Así dijo la Biblia, ¿sí o no? ¿Seguro o no? Sí, seguro. Entonces usted tiene mucha fe, siempre vive centrándose en el Señor y en la iglesia, siempre hace bien la vida cristiana. Entonces, ¿usted es rico o pobre ante Dios? En realidad, usted es pelucón ante Dios. ¿Sí me entiende? Esto significa, además, en la parte final, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. O sea, ¿está prometido el cielo o no? Sí, es verdad. Para usted está prometido entrar en el cielo, ¿cierto? O sea, así, Dios da gracia, más gracia a los pobres. ¿Sí me entiende? Les ayuda para que los pobres puedan ser salvos. Además, les da mucha fe. Les hace ser rico en fe. Además, le da el cielo. El que tiene mucha fe realmente es el rico. ¿Sí me entiende? Primera de Corintios 1, 26. Primera de Corintios, capítulo 1, el versículo 26. Primera de Corintios, capítulo 1, el versículo 26 al 27. Les leo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. O sea, aquí 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. O sea, ¿quién escribió el libro bíblico Primera de Corintios y Segunda Corintios? El apóstol Pablo. ¿A quién? A la iglesia de Corintio. O sea, aquí dice, no sois muchos sabios según la carne. ¿Habían muchos sabios en la iglesia de Corintios, entre los salvos de la iglesia de Corintios? No. O sea, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, realmente habían muchos necios y pobres.
en la iglesia de Corintios. Dios les escogió y les salvó. ¿Sí o no? Asimismo, siempre Dios piensa mucho más en los pobres y les salva. Y les da mucha más gracia, consolación. Y siempre Dios se acerca a tales personas, a los pobres. ¿Sí me entiende? Primera de Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. O sea, somos débiles, pero realmente vivimos haciendo el bien, ¿sí o no? Pero los sabios y los fuertes, ¿no? Aunque ellos tengan mucho conocimiento del mundo y tengan fuerza, no viven correctamente. Pero somos salvos. Siempre vivimos correctamente, obedeciendo a la palabra de Dios. Ellos nos ven y se sentirán avergonzados. ¡Wow! Es realmente el cristiano, ¿no? Muy buena persona, ¿no? Ella es la verdadera cristiana. Él es el verdadero cristiano. Así Dios les hace vernos y les hace sentirse avergonzados viéndonos. Pero si no vivimos bien o mentimos, no hacemos el bien, entonces la gente se murmurarán viéndonos. No podríamos glorificarle a Dios por nuestro mal hecho. Por eso siempre tenemos que mostrar nuestras bondades ante los demás. Es la voluntad de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, el versículo 9 al 10. 6, 9, 10. Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. O sea, ¿qué significa esto? Como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Qué significa esto? Somos salvos. ¿El mundo nos conoce? No. ¿Los fuertes nos conocen? Tampoco. Pero ¿Dios nos conoce o no? Sí. Jesucristo también. Los ángeles, los salvos que están en el cielo, ellos nos conocen. Por eso dijo, como desconocidos, pero bien conocidos. Somos muy populares. Usted es muy popular ante todos los que están en el cielo. ¿Sí me entiende? Esto significa.
La Biblia dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, el mundo no le conoce a Dios. Por eso tampoco nos conoce. Pero o sea, somos bien conocidos. Porque Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, los ángeles, todos los que están en el cielo nos conocen. ¿Sí o no? Eso significa bien conocidos. Como moribundos, más he aquí vivimos; como castigados, más no muertos; ¿no? Como entristecidos, más siempre gozosos; como pobres, más enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, más poniéndolo todo. O sea, significa que tenemos muchas dificultades mientras vivimos en el mundo y hacemos la vida cristiana, de verdad, ¿sí o no? Pero siempre nos sentimos gozosos con el Señor. Estamos felices por el Señor. Aquí, más enriqueciendo a muchos. ¿Qué significa esto? O sea, ¿podemos salvar a las almas o no? Sí, es verdad. A través de nosotros, algunas personas podrían recibir la salvación. Entonces, ellos tienen Jesucristo. Realmente, el que tiene Jesucristo es el verdadero rico. ¿Sí o no? Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, 11. Primera de Juan 5, 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, esta palabra es importante, ¿eh? O sea, la Biblia dijo, más enriqueciendo a muchos. Así dijo, ¿no? O sea, Dios nos ha dado la vida eterna. O sea, tenemos la vida eterna, ¿verdad? Y también Jesucristo, ¿cierto? El que tiene al Hijo tiene la vida. O sea, entonces, tenemos las cosas grandes. O sea, tenemos las dos cosas grandes e importantes, ¿cierto? Primero, Jesucristo. Segundo, la vida eterna. Por eso, aquí dice, más enriqueciendo a muchos. Según esta palabra, podemos salvar a las almas. Podemos hacerles ser ricos. ¿Sí o no? Por nuestra predicación, o sea, algunos podrán tener Jesucristo y la vida eterna. Esto significa más enriqueciendo a muchos. ¿Sí me entiende? No se preocupe, aunque usted sea pobre, no es pobre. Usted es el verdadero rico porque tiene Jesucristo, la vida eterna y también mucha fe ante Dios. Esa persona, o sea, usted es el verdadero pelucón. ¿Sí me entiende? Entonces,
los ricos podrían ser salvos. Sí podría, pero ¿sería fácil o difícil? Sería muy difícil. Vamos a ver. Lucas 18. Lucas 18, 25. Lucas 18, 25. Lucas 18, 25. Leamos juntos. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí, si vemos aquí, sale un camello. ¿Ha visto el camello? Es muy grande y alto. Camello es doble más grande que caballo. Antes he visto el camello y subí encima de camello, encima de espalda de camello. Casi muero porque es muy alto la altura, porque su estatura es muy alta, muy grande. Si cae, realmente podría morir. Pero si vemos aquí, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Una aguja, el ojo de una aguja es muy pequeño, como un punto, ¿sí o no? Pero este camello muy grande podría pasar por el ojo de una aguja. ¿Es imposible o posible? Es imposible, ¿sí o no? Nunca es imposible. Asimismo, es muy difícil recibir la salvación los ricos. Esto significa, ¿sí me entiende? Pero, vamos a ver más detalladamente esta palabra, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Cuál es más fácil entre los dos? Un camello es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Wow. Wow. Podría entender, ¿verdad? Entonces, ¿cuán difícil será, ¿no?, recibir la salvación, los ricos? Muy difícil, muy difícil. Imagínense, así como el camello nunca puede pasar por el ojo de una aguja, los ricos no podrían recibir la salvación ni entrar en el reino de Dios. Pero es más difícil entrar en el cielo los ricos, ¿sí o no? Casi es imposible. Pero entre los ricos sí hay alguien que busca a Dios.
podría ser salvo. Dios podría salvarle. Aunque sea rico, esa persona es pobre. Su corazón es humilde y pobre. Entonces será salvo. Imagínense, Zaqueo. Él era muy rico. Era el jefe de los publicanos. Realmente tenía mucho dinero, pero siempre él sentía que la vida es vana. Tenía muchos pecados, por eso se sentía muy culpable ante Dios. Por eso estaba buscando a Dios, quería ser perdonado. Por eso Jesús entró en la ciudad Jericó para encontrarse con Zaqueo. Al final Zaqueo fue salvo a través de la predicación de Jesucristo. Él era muy rico, sin embargo fue salvo, ¿sí o no? Por eso Jesús dijo así. Los discípulos le preguntaron, 26, 18, 26. Los discípulos se sorprendieron escuchando esta palabra, el versículo 25. Por eso así le preguntaron, 26. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? 27, leamos un todo. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es posible para Dios. No. Dios puede hacer todo, ¿sí o no? Nada hay imposible para Dios. Dios puede salvar a los ricos también. Así como Jesús salvó a Zaqueo. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cuál es mejor entre el rico y el pobre? El pobre es mucho mejor que el rico. Usted también no es rico. Por eso, Dios le salvó. Se encontró con Dios. ¿Sí o no? Entonces, ¿está muy agradecido con Dios o no? Sí, es verdad. Aunque sea pobre, vive siempre en el Señor. Siempre camina con Él. Siempre vive para Él. ¿No? Sintiéndose muy felices, muy feliz. ¿Sí o no? ¿Sería bueno o no? ¿Su vida es bendecida o no? Sí, es verdad. La vida es corta. No vamos a olvidar esto. La venida del Señor Jesús está muy cerca. Mire, hay muchas epidemias, ¿no? Especialmente hoy en día apareció el coronavirus. Es el castigo de Dios para todo el mundo, ¿sí o no? Por eso se contaminan rápidamente. Si Dios no tiene misericordia de nosotros y de todo el mundo, ya el mundo se acabará por la epidemia. Pero si vemos en la Biblia, a través de la guerra nuclear, este mundo se terminará, ¿sí o no? Entonces, con epidemia no se acabará este mundo. O sea, si Dios no tiene misericordia de la gente, entonces el coronavirus durará mucho más tiempo. Entonces, sufrirá mucho más, ¿sí o no? Pero ojalá que Dios tenga misericordia del mundo y pase rápidamente el coronavirus, porque sus hijos, los hermanos de la iglesia también sufren mucho ahora. Por eso Dios tendrá misericordia de nosotros y el coronavirus desaparecerá. Yo creo así. Podemos confiar en Dios.
porque coronavirus también vino de Dios. Si Dios no lo permite, no puede suceder. Si Dios no lo hubiese permitido, coronavirus no habría podido aparecido en el mundo. ¿Sí o no? Sí, es verdad. Realmente nuestra época es el fin del mundo. Por eso tenemos que despertarnos y vivir más esforzadamente para el Señor. Predicando, ¿no? Salvando a muchas más personas. No vamos a preocuparnos mucho. Si se preocupa mucho, no podría hacer bien la vida cristiana, ni podría concentrarse en hacer la vida cristiana. ¿Sí o no? Sí, Dios le entiende. Sí, de verdad, Dios sabe su difícil situación, pero Dios le ayudará y le alimentará y le mantendrá. Hemos venido a este mundo de Dios. ¿Por qué motivo? Para ser salvo. ¿Cierto? Entonces ya son salvos. Cumplió su propósito de nacimiento. ¿Sí o no? Pero aún falta una cosa. ¿Qué es el propósito de su vida después de ser salvo? Es salvar a las almas y vivir para el Señor, ¿sí o no? Por eso, usted cumplió su propósito de nacimiento, o sea, es salvo. Por eso ya tiene que cumplir otro propósito de su vida, o sea, vivir para el Señor y salvar a las almas. Por eso, ojalá que viva más fervientemente para el Señor y predique. Eso es la voluntad de Dios. Usted ha recibido la salvación porque es pobre. Por eso, ser pobre es una bendición de Dios, porque siempre Dios se acerca a los pobres y les da gracia y les salva. ¿Sí me entiende? Por eso, ojalá que no se sienta triste por pobreza. ¿Ok? Si usted fuese rico, no habría podido ser salvo. ¿Sí o no? Es verdad. Ahora, en el mundo hay muchos pelucones. ¿Ellos a dónde van? Al final, ellos irán al infierno, como el rico que sale en la Biblia. Vamos a ver. Lucas 16. Volvamos. Lucas 16, 22. Lucas 16, 22. Leamos juntos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aconteció que murió el mendigo y murió también el rico. ¿Quién murió primero? Lázaro. Lázaro murió primero. ¿Por qué murió? Tal vez por su enfermedad, por no poder comer bien. Tal vez, ¿sí o no? Entonces, el rico tenía mucho más tiempo para arrepentirse y ser salvo, ¿sí o no? Pero
si vemos aquí, él, ¿a dónde se fue? Al infierno. Entonces, ¿él tenía interés en recibir la salvación o no? No, creo que no. Por eso, al final, no había podido ser salvo, porque no tenía interés en ser salvo. Pero si vemos aquí, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al seno de Dios. Abraham indica aquí, Abraham que sale aquí, indica a Dios. ¿Sí me entiende? El mendigo Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Dios. Esto significa, pero si vemos aquí, los ángeles lo llevaron, ¿sí o no? Si usted muere, ¿sus ángeles le llevarán o no? Sí, es verdad. Directamente, él se fue al cielo, donde Dios está, ¿sí o no? Asimismo, si un salvo muere, ¿a dónde va directamente? Al cielo. Sus ángeles le llevarán al seno de Abraham, al seno de Dios. ¿Sí me entiende? O sea, si vemos así, viendo detalladamente la Biblia, podemos entender varias cosas. ¿Sí o no? Realmente directamente Lázaro se fue al cielo. Asimismo, seguramente hay cielo. Además, fue llevado por los ángeles. Asimismo, yo también seré llevado por los ángeles al seno de Abraham, al seno de Dios. Y murió también el rico y fue sepultado. El rico también murió. Imagínense, él habría podido llevar su dinero que reunió. El dinero que reunió, no. Tenía mucho dinero, ¿sí o no? Pero tenía que dejar todas sus cosas y el dinero que reunió, ¿sí o no? Así es la vida. Por eso la vida es vana. ¿Cierto? Ser pelucón no es nada. Tener mucho dinero tampoco. No llevo nada. Además, aunque sea rico, ¿podría vivir eternamente? No. Todo el mundo muere. ¿Sí o no? Así es la vida. Pero, Lázaro también murió, ¿o no? Sí murió. Abraham, David, Moisés, Elías, todos murieron. Aunque ellos habían hecho muy bien la vida cristiana. Así es la vida. Aunque sea salvo y sea no salvo. Igual, todos van a morir. Y usted también. Algún día va a morir. Entonces, ¿para qué vive? Más adelante, ya es salvo. Ha recibido la salvación. ¿Para qué va a vivir? Ya, usted también morirá algún día. Ojalá que viva más esforzadamente para el Señor, entregando toda su vida. Sí, ahora hacen bien la vida cristiana, pero aún le falta ante Dios, ¿sí o no? Nos falta mucho ante Dios. Dios les da mucha gracia abundantemente siempre, ¿sí o no? Además le salvó. Entonces, usted también tiene que pagar esta gracia muy grande al Señor, tanto como recibieron mucha gracia, recibió mucha gracia, ¿sí o no? Pero
recibe mucha gracia siempre, pero aún le falta mucho para pagar esta gracia muy grande al Señor, ¿sí o no? Por eso, vamos a sacrificarnos mucho más y vivir más esforzadamente para Él, tanto como, ¿no?, recibimos gracia del Señor, ¿ok? O sea, todos mueren, todo el mundo se van al otro lugar, al otro mundo. Nosotros también. Por eso, si usted piensa sobre su muerte, podrá vivir más esforzadamente para el Señor. Lucas 16, 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y en el Hades, ¿a dónde se fue el rico? Directamente se fue al Hades. Hades es Seol, ¿no? ¿Qué es el Seol? Es como el infierno, pero es un poquito diferente que el infierno. El Hades y el Seol, o sea, solamente para el espíritu, pero el infierno para el cuerpo y el espíritu. Cuando Dios juzga a todos los pecadores, Dios juntará el cuerpo y el espíritu. Y ambos serán lanzados por Dios al lago del infierno. ¿Sí me entiende? O sea, hasta que llegue el juicio de Dios, el espíritu de los no salvos estarán en Seol, en el Hades, como una cárcel. O sea, cuando haya juicio de Dios, Dios les sacará. Y también Dios resucitará el cuerpo de los pecadores. Dios juntará el cuerpo y el espíritu. Y después del juicio, ya ambos serán lanzados al lago del infierno. Así es. ¿Sí me entiende? Entonces, en este momento, en el Seol nadie está, porque Dios les sacó, ¿sí o no? Por eso ya no es necesario más. Por eso Dios lo lanza en el infierno, al infierno, ¿sí me entiende? Así dijo la Biblia. Por eso hay Hades, Seol, solamente para el espíritu. Si un no salvo muere, directamente se va al Seol, al Hades, ¿sí me entiende? Y el infierno para el cuerpo y el espíritu. Porque la gente peca con el cuerpo. Por eso el cuerpo también tiene que sufrir con el dolor. ¿Sí me entiende? Por eso el infierno no solamente va el espíritu, sino el cuerpo también. Pero alguien piensa que solamente el espíritu se va al infierno. Por eso no se sentirá doloroso, pero es necio. Si vemos aquí, tenía dolor. Estaba atormentado. El rico, vamos a ver. 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Estando en tormentos. O sea, ¿había dolor o no? ¿Estaba atormentado o no? Sí, es verdad. O sea, es el acontecimiento real, porque sale el hombre de Lázaro, ¿sí o no?
Jesucristo está enseñándonos y mostrando el infierno y el cielo. O sea, muestra revelando sobre el infierno y el cielo, ¿sí o no? Realmente sí hay cielo e infierno. Me preocupo porque habría alguien que todavía no ha sido salvo entre nosotros. Me preocupo. Entonces, aunque asista bien a nuestra iglesia, al final irá al infierno. Me preocupo mucho. No sé exactamente quién falta, quién todavía no ha sido salvo, pero Dios sabe. Tiene que examinar sobre su salvación. Si no es salvo, tiene que recibir consulta y escuchar otra vez el seminario de la Biblia con el corazón anheloso. ¿Por qué motivo asiste a la iglesia? Tal vez tiene otro motivo. ¿Realmente quiere vivir para el Señor y hacer muy bien la vida cristiana? Por eso así asiste bien a la iglesia, está bien, muy bien. Pero si no, me preocupo. Porque el que asiste a nuestra iglesia, si no recibe la salvación, será más condenado por Dios. Porque tenía muchas oportunidades de recibir la salvación, pero no tenía interés. Asiste a la iglesia por otro motivo. O sea, Lázaro, ¿dónde está ahora? Está en el cielo. ¿Cuándo entró? Me parece que él vivió en la época de Jesús. Entonces, durante 2000 años, él está en el cielo, descansando en el seno de Dios. Y el rico, ¿dónde está ahora? En el infierno, en el Seol, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Durante 2000 años. Imagínense, él murió, pero ¿cuándo murió? ¿Cuándo él murió? ¿Qué edad tenía? No sabemos. Pero su vida era muy corta, ¿sí o no? Pero su dolor en el Seol es eterno, muy largo, ¿sí o no? Es verdad. Así es el infierno. Por eso debemos salvar a nuestro alrededor, ¿o no? O sea, todo el mundo está yendo al infierno. O sea, será como este rico que está atormentado, ¿sí o no? (23) 16:23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El rico que estaba viendo, o sea, estaba viendo el cielo y a Dios y a Lázaro, ¿sí o no? Entonces, en el infierno se ve el cielo tal vez, a Dios y también a los que están caminando en el cielo también, tal vez. Sí, es verdad. Miren,
él estaba viendo el cielo, ¿sí o no? Adiós a Lázaro, ¿cierto? Sí, a través de este versículo podemos entender que en el infierno, o sea, del infierno se ve el cielo, ¿sí me entiende? Por eso estará más atormentado, porque se siente muy doloroso, porque se ve el cielo. Su alrededor, si no recibe la salvación, ya se va al infierno. Y ellos le verán cuando usted esté en el cielo. ¿Sí o no? Entonces, ellos ¿cómo se sentirán? Se sentirán muy dolorosos. Ah, ella siempre me predicaba. Ah, él siempre me invitaba al seminario. Ah, tenía que escuchar. En ese momento tenía que ir al infierno, tenía que ir a la iglesia, tenía que recibir la salvación. Entonces, yo no habría venido, ni habría estado aquí. O sea, viéndoles se sentirá más doloroso. El rico, cuánta envidia tenía, ¿ah? Viéndole a Lázaro, porque Lázaro estaba descansando en el seno de Dios, ¿sí o no? Entonces, del cielo tal vez se ve el infierno. ¿Qué le parece? No se ve, no se ve. Dios puede ver, pero los hombres que están en el cielo no se ven el infierno. ¿Por qué? Entonces aquí Lázaro no estaba viendo el infierno, solamente estaba descansando en el seno de Dios. O sea, imagínese, si su familia no recibe la salvación y sus amigos y sus vecinos, o sea, ellos se quedan en el infierno. Pero si usted ve siempre, si usted siempre les ve, entonces ¿cómo se sentirá en el cielo? Siempre se sentirá muy triste y llorará todos los días, todo el día, toda la noche, viéndoles, ¿sí o no? Es verdad. Por eso, del cielo no se ve el infierno. Si siempre les ve, el cielo no será el cielo, sino será el infierno. ¿Sí o no? Es verdad. Lucas 16, 24. Lucas 16, 24. Lucas 16, 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Mire aquí, si vemos aquí, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, ¿hay dolor o no? Y fuego también, esta llama. Alguien dice, el espíritu no siente nada, no siente dolor, pero aquí dice, estoy atormentado en esta llama, así dijo. Si hay fuego y también el dolor, ¿sí o no? Dios
todopoderoso. Dios puede sentirle dolor. ¿Sí o no? Además, aquí dice, Padre Abraham, Dios Padre, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Por qué le pidió a Dios, ¿no?, un poco de agua? Porque y refresque mi lengua. Su lengua también estaba quemándose. Por eso estaba sufriendo mucho, mucho. Por eso le pidió eso. ¿Por qué especialmente dijo así? Refresque mi lengua. Imagínense, la gente peca bastante con la lengua y con la boca, ¿sí o no? Hablando fuertemente, hiriendo, ¿no? Hablando, ¿no?, sobre adulterio, mintiendo. Con la boca, por su boca, el dolor del infierno será más cruel. Además, la gente siempre peca mucho con la boca. Por eso, la lengua sentirá más dolor. Si vemos esta palabra, podemos meditarlo así. Además, en el infierno, si hay agua o no, no hay agua. Moje la punta de su dedo en agua, no hay agua, solamente hay fuego. Si hay ese lugar o no, entonces, ¿qué hace ahora? Tiene que predicar a su alrededor con mucho esfuerzo o no. Vamos a predicar más esforzadamente. Si su familia no quiere escuchar, tiene que pelear, ¿no?, clamándoles, ¿no? No espere sin hablar nada. Está muy callado y callada. Hay que pelear. Por ejemplo, mi hermana menor peleaba mucho con mi mamá, con mi papá y conmigo, predicando. Porque mi papá, mi mamá y yo no querían escuchar. Pero ella siempre nos molestaba, ¿no?, para que escuchen el seminario. Siempre peleaba, siempre abría su boca, llorando, clamando. Ahí Dios pudo operar fuertemente. Por eso, al final, mi mamá escuchó y probó el seminario. Por mi hermana menor, por su predicación, ¿no?, muy fuerte. Mientras escuchaba el seminario, mi mamá recibió la salvación. Mi papá también. Yo también. Y ahora estoy aquí, trabajando, ¿no?, como pastor. Es la gran operación de Dios. Así Dios puede ayudarles. Predique más fuertemente. Hay que pelear. La Biblia dijo así. La Biblia dijo que Jesucristo nos da espada. ¿Por qué espada? Para pelear. Después ya vamos a ver un versículo. Mateo.
Mateo 10. Mateo 10, 34. Mateo 10, el versículo 34 al 36. Les leo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. 36, leamos juntos. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Así dijo Jesucristo. ¿Qué significa esto? 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Jesucristo nos da la espada. ¿La espada para qué? Para pelear. Después de ser salvo, el cristiano empieza a pelear con su familia para salvarles. Aquí, 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Si el salvo, después de ser salvo, hace muy bien la vida cristiana y vive centrándose en la iglesia, entonces su familia no le gusta a él, ¿sí o no? Y le insulta. Así se aleja de su familia. Es verdad, es normal, porque usted tiene el Espíritu de Dios y su familia que todavía no ha sido salva tiene el espíritu de diablo. Por eso no podría reunirse ni comunicarse bien. ¿Sí o no? Con los hermanos puede reunirse muy bien espiritualmente, pero con su familia no podría comunicarse nada. Si habla algo espiritualmente, lo que aprendió en la iglesia, ellos no quieren escuchar y no entienden nada, ¿sí o no? Sí. Y ellos pensarán raramente, ¿sí o no? Así es. Por eso, 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Por eso, su familia será su enemigo. Pero tiene que pelear. ¿Con quién? Con el diablo. Porque atrás de su familia el diablo está. Y está agarrando el corazón de su familia. Por eso tiene que pelear, ¿no?, hasta que su familia reciba la salvación. Por eso Jesús le dio la espada. ¿Para qué? Pelee. ¿Sí me entiende? O sea, con la palabra de Dios podría, ¿no?, predicar mejor a su familia y a su alrededor. La espada es la palabra de Dios, ¿sí o no? O sea, pero aquí la espada indica para pelear. O sea, indica la espada nomás, no la palabra de Dios. O sea, aquí la espada que sale aquí indica la espada, ¿no?, para pelear, ¿no? Significa que tiene que pelear con la espada, eso significa. Pero podría recibir la lección que la espada indica la palabra de Dios,
Si vemos en otra palabra, vamos a buscar para entender mejor. Hebreos 4, no, perdón, Efesios. Efesios 6. Efesios 6, 17. Efesios 6, 17. Efesios 6, 17. Efesios, después de Gálatas. Efesios 6, 17. Efesios 6, 17, les leo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así dijo, ¿no? Por eso, la espada indica la palabra de Dios. Por eso, si toma la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios, si está llena de palabra de Dios, su corazón podrá pelear mejor y predicar muy bien a su familia. Así podemos tomar la lección. ¿Sí me entiende? Ya, Lucas, volvamos. Lucas 16. Lucas 16, 25. Lucas 16, 25. Lucas 16, 25. Les leo. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. El rico le pidió a Dios dar un poco de agua. ¿Dios lo permitió o no? No lo permitió, rechazó. ¿Sí o no? En el infierno, si alguien pide la ayuda de Dios y su salvación, ya Dios no escucha nada y rechaza. Además, nunca puede salir de allí. Y también Lázaro vivió sufriendo en el mundo. Por eso después de la muerte fue al cielo y estaba descansando. Hasta ahora está descansando. Él sufrió mucho. Por eso confió en Dios y tuvo la esperanza del cielo siempre mientras vivía en el mundo, ¿sí o no? Pero al contrario, el rico siempre vivía disfrutando deleites sin tener ningún interés en Dios. Por eso estaba atormentado. Hasta ahora está sufriendo. ¿De qué forma usted quiere vivir? Mientras vive en el mundo, debe recibir la salvación sin posponer. Tiene que examinar su salvación. ¿Realmente hay alguien que todavía no ha recibido la salvación? Me preocupo viendo a algunos hermanos. ¿Esa hermana realmente es salvo? ¿Ese hermano realmente es salvo? ¿Esa hermana realmente es salva? Siempre me preocupo. Lucas 16, 26. Lucas 16, 26. Además,
de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Cima. Ya, si vemos aquí, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Entre el cielo y el infierno hay un gran abismo, una gran cima muy profunda. ¿Sí o no? Por eso no puede pasar de aquí allá, del cielo al infierno, del infierno al cielo, tampoco del infierno al cielo. ¿Sí me entiende? ¿Y dónde estaría el infierno? ¿Dónde se ubica? No sabemos exactamente, pero si vemos en la Biblia, el infierno se ubica abajo y el cielo está arriba. Así sale. Vamos a buscar. Proverbios 15. Más o menos así podemos entender. El infierno está abajo. El cielo está arriba. Por eso, no se puede pasar del infierno al cielo, ni del cielo al infierno. Proverbios 15, 24. Proverbios 15, 24. Proverbios 15, 24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Así dijo la Biblia, ¿no? El camino de la vida, o sea, el cielo, es hacia arriba al entendido. Al entendido indica al salvo. Para apartarse del Seol abajo. Seol. El infierno, ¿dónde está? ¿Dónde se ubica? Abajo. Está abajo. O sea, más o menos así podemos entender. Alguien dice, el infierno está abajo de la tierra. No eso. O sea, en la tierra no. El infierno es otro mundo, se ubica en otro mundo. ¿Sí me entiende? Así como el cielo se ubica en otro mundo, el infierno también. Pero podemos entender y suponer que está abajo. O sea, otro mundo. ¿Sí me entiende? No, el mundo de espiritual. ¿Sí me entiende? En la tierra no hay infierno. No. ¿Sí me entiende? Si excava la tierra, ¿qué sale? Primero, agua. Si excava más, ¿qué sale? Fuego. Sí sale fuego, pero no es el infierno. No, el infierno se ubica en otro mundo. ¿Sí me entiende? Pero está abajo. Y el cielo está arriba. Así hay, ¿no?, un gran abismo. Por eso no se puede pasar. Lucas, volvamos, Lucas. Ya casi terminando. Lucas 16, 27 al 28. Lucas 26, 27. Lucas 16, 27, les leo. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre,
porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Este lugar de tormento. O sea, otra vez el rico le pidió a Dios enviar Lázaro a su familia, a sus 5 hermanos. ¿Por qué? Se preocupaba, está preocupando mucho. Se está preocupando mucho. ¿Por qué? Porque sus hermanos también tenían que ir al infierno. Ellos también habrían vivido como el rico, siempre teniendo banquete, porque eran pelucones, ricos. Pero los 5 hermanos eran sus hermanos y su familia, ¿sí o no? Por eso se preocupaba demasiado. Aunque él estaba en el Seol, estaba atormentado, no quería que sus hermanos vengan al infierno, ¿sí o no? Entonces, ¿tiene mente o no en el infierno? Sí, tiene mente. ¿Tiene memoria y recuerdo o no? Sí, todo tiene. O sea, viendo esta palabra podemos saber exactamente sobre el infierno. Si uno se va al infierno, recuerda todo. Y tiene toda la memoria y recuerdo. Y piensa preocupándose en su familia y en sus amigos para que no vengan al infierno, porque ellos no saben ahora aún. Realmente, como este rico, hay muchos que están en el Seol, se están preocupando sobre su familia, recordándoles para que no vengan al infierno. Así podemos entender. O sea, Dios, ¿qué le dijo? Dios rechazó otra vez su petición. 29. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. ¿Qué significa esto? O sea, a Moisés y a los profetas tienen. O sea, Moisés era del antiguo, pero estaba, ¿no?, vivo. Y profetas, en la época de Jesús no habían profetas. Los profetas también eran del antiguo, ¿sí o no? ¿Qué significa esto? O sea, Moisés y a los profetas indican la palabra de Dios, o sea, el Antiguo Testamento, ¿sí me entiende? A través de Moisés y a través de los profetas, Dios habló. Y a través de ellos, la Biblia fue escrita, ¿sí o no? Indica la palabra de Dios. Vamos a ver Hechos para entender mejor. Hechos 28, 23. Hechos 28, 23. Hechos 28, 23. Hechos 28, 23. Les leo. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada,
a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Así dijo la Biblia. O sea, por la ley de... O sea, el apóstol Pablo tenía el seminario de la Biblia acordando la fecha. Esto significa, pero ¿con qué testificó a Jesucristo? Por la ley de Moisés como por los profetas. O sea, Dios dijo, a Moisés, a los profetas tienen, oíganlos. Significa que los 5 hermanos deben escuchar la palabra de Dios, o sea, el Antiguo Testamento. Si creen en Jesucristo a través de la palabra de Dios, pueden ser salvos, pero si no, no pueden. Aunque Lázaro les predique, ellos si no creen en la palabra de Dios y en Jesucristo, nunca podrán ser salvos. Así dijo Dios. Vamos a volver. Lucas 16, 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. O sea, significa que ellos deben escuchar la palabra de Dios. En este momento solamente había Antiguo Testamento. Por eso el apóstol Pablo también testificó y predicó sobre Jesucristo con la palabra de Dios, con el Antiguo Testamento. ¿Sí me entiende? Y también cada uno, ¿de qué manera podría ser salvo? Escuchando la palabra de Dios, teniendo fe, creyendo en Jesucristo, ¿sí o no? Es la única manera que Dios determinó. En el Antiguo Testamento también las personas recibían la salvación creyendo en Jesucristo, que vendrá. Porque en el Antiguo Testamento Jesús todavía no había venido, ¿sí o no? Pero nosotros creemos en Jesucristo que vino hace 2000 años. Pero lo importante es que hay que creer en Jesucristo, que es el Salvador, para ser salvo. Solamente es la única manera de recibir la salvación que Dios determinó. ¿Sí me entiende? 30, Lucas 16, 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. El pensamiento del rico era diferente que Dios. Él pensaba que si Lázaro predica a su familia, ellos podrían ser salvos, arrepintiéndose. Pero su corazón, él era necio. Realmente hay alguien que revivió después de experimentar otro mundo. Realmente él ha visto el infierno. Y después de revivir, dio su testimonio. Sin embargo, su familia y los oyentes no creen. Ellos se maravillaron, pero y pensaron raramente. Qué raro, ¿no? Realmente sí hay infierno, pero no creen. Por eso Dios dijo así, 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas,
tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaré de los muertos. Significa que ellos sí no escuchan la palabra de Dios, ni reciben la salvación. Entonces, perdón, ellos sí no escuchan la palabra de Dios, nunca recibirán la salvación, aunque Lázaro les predique. Esto significa, ¿sí me entiende? Porque solamente uno puede ser salvo mientras escucha la palabra de Dios. Mientras escucha la palabra de Dios, tiene fe y cree en Jesucristo. Es la única manera que Dios determinó para recibir la salvación. ¿Sí o no? No hay otra manera. Entonces, voy a ordenar. Después de la muerte hay cielo y infierno. Hay otro mundo, ¿sí o no? Hay un lugar donde está atormentado. O sea, Jesucristo quería enseñarnos sobre el cielo y el infierno. Está mostrando detalladamente sobre ambos lugares, ¿sí o no? Y también Jesús mostró sobre dos personas. Uno se fue al cielo, otro se fue al infierno. Y ellos se quedan ahí. Y uno estaba descansando y otro estaba atormentado. ¿Para qué tenemos que vivir? Nuestro alrededor está yendo al infierno sin saber este lugar. Tenemos la esperanza del cielo como Lázaro. Seguramente podremos estar en el cielo. Estamos muy agradecidos con Dios, ¿sí o no? Hay muchos pobres en Ecuador y en Santo Domingo. Ellos no viven bien ni comen bien y sufren mucho trabajando duramente durante toda su vida, preocupándose mucho. Entonces es lamentable, ¿no? Por eso tenemos que predicarles ardientemente, ¿sí o no? Sí, pero los pelucones viven muy bien y comen bien, son orgullosos. No quieren hablar con nosotros. Nos menosprecian. Pero ellos al final se van al infierno. Pero ellos viven muy bien y comen bien. Por eso, aunque se vaya al infierno, no podría hablar nada. Porque recibieron buenas cosas en el mundo. Pero los pobres sufren mucho, sin embargo se van al infierno. Es muy lamentable, ¿no? Por eso vamos a predicar más esforzadamente. Tráiganles a muchos invitados sin cesar, por favor. Siempre hay que llenar de los invitados la iglesia. Y sería fácil vivir como Lázaro. ¿Lázaro tenía familia? No. ¿Estaba solito? No. Estaba con los perros.
¿Tenía dinero? No. ¿Y comida? Tampoco. Además, estaba muy enfermo. Tenía muchas llagas. Usted tiene llagas, heridas. Está muy enfermo, como Lázaro. ¿No? No tiene familia. No tiene comida. Ni un poco de dinero. Entonces, su vida es mucho mejor que la vida de Lázaro, ¿sí o no? Tenga ánimo, por favor, no desmaye. Lázaro realmente llevó una vida miserable, lamentable, ¿sí o no? Es verdad. Usted es mendigo. Aquí no hay mendigo. Aunque sea pobre, no es mendigo. Pero él realmente era el mendigo. Su vida era muy miserable y lamentable. Por eso, pensando en la vida de Lázaro, podemos animarnos. Porque nuestra vida es mucho mejor que la vida de Lázaro. ¿Cierto? Él realmente sufrió mucho durante toda su vida. Sin embargo, él siempre confiaba en Jesucristo y agarraba la esperanza del cielo. ¿Sí o no? Al final se fue al infierno. Perdón. Se fue al cielo. Sí, Lázaro se va al infierno. Sí, Lázaro hubiese ido al infierno. ¿Qué habría pasado? ¡Wow! Es muy miserable, ¿sí o no? Fuese muy miserable, pero Dios es misericordioso y es de los pobres, ¿no? Dios es de los pobres de Dios. ¿Sí o no? Por eso le dio la esperanza del cielo, le salvó. Al final, cuando él murió, le llevó al cielo. Así es nuestro Dios Padre, que es misericordioso. Asimismo, nosotros también tenemos la esperanza del cielo. Vamos a agarrarlo y animarnos. El Señor es nuestra esperanza. El Señor siempre está con nosotros. Además, la Biblia dijo que el que tiene Jesucristo tiene la vida eterna. Usted tiene la vida eterna y Jesucristo y tiene mucha fe. Realmente usted es el rico en fe, el verdadero rico ante Dios. Vamos a vivir solamente para el Señor, entregando toda nuestra vida, salvando a muchas personas para agradarle al Señor. Eso es nuestro propósito eso es el propósito de nuestra vida. Además, en la Biblia sale el nombre de rico, no sale. Entonces él no habría tenido su propio nombre. Sí había, ¿por qué no? Sí tenía. Sin embargo, ¿por qué no está escrito? ¿Por qué no está escrito su nombre? Porque no era salvo, era inútil ante Dios. Solamente el salvo es útil ante Dios. Está escrito su nombre, así como el nombre de mendigo, o sea, Lázaro está escrito en la Biblia, nuestro nombre también está escrito, ¿en dónde? En el libro de vida, de verdad. Busquemos. Filipenses. Última palabra. Filipenses
4:3. Filipenses 4:3. Filipenses 4:3. Leamos juntos. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, si vemos aquí, salen el nombre de los colaboradores de apóstol Pablo, ¿cierto? Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente. Ya sale el nombre precioso, porque ellos eran colaboradores de Pablo y útiles ante Dios, ¿sí o no? Los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así, mire, el apóstol Pablo seguramente sabía. ¿Qué cosa? Él sabía que el nombre de sus colaboradores estaban escritos en el libro de la vida, ¿sí o no? Asimismo, usted es salvo. Su nombre está escrito en el libro de la vida, ¿cierto? Es verdad. Así como el nombre de mendigo salió en la Biblia, porque él era salvo y útil ante Dios. Somos salvos, útiles y preciosos ante Dios. Nuestro nombre también está escrito en el libro de la vida. ¿Ok? ¿Sí me entiende? Ok, hoy hasta aquí. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por enseñarnos tu palabra muy preciosa. Queremos aprender muy bien tu palabra. Tu palabra es muy maravillosa. Siempre enséñanos cada vez más. Queremos estar firmes en la palabra de Dios. Ayúdanos para que podamos ser buenos trabajadores del Señor. Solamente queremos glorificarle a Dios y agradarle al Señor a través de nuestra vida cristiana. Levanta nuestra iglesia y nuestra fe y aumenta mucho más, hermanos, en nuestra iglesia. También desde mañana tendremos el seminario de la Biblia en Puerto Viejo. Dios salva a muchas personas y ayuda a este seminario durante la semana. Levanta la iglesia en Puerto Viejo. Solamente confiamos en ti, Señor, agradeciéndote. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Ha hecho buen trabajo por escuchar. Gracias. Gracias a Dios. Gracias. Cantemos. Cantemos. De 205.
205. Ah, 205. Allí lejos vida la ciudad de Sion, el santo lugar del Padre Dios. Despierto en la noche me quedé al llegar a dulce hogar. Aún latimo en vacío campo, aún me enfrento al vasto mar. Hoy yo predicaré el Evangelio en doquier mi Señor. Tras un largo camino llegaré en el jardín del Padre Dios. Dios ve todas mis lágrimas y abraza todo mi dolor. Oh Señor mi Jesús, ten piedad, ten misericordia de mí. Yo sé que mi Jesús cuidará de mí. Sé cuánto me ama Él. Ok, bueno. Este cántico, ¿qué tal? Es bonito, ¿no? Sí, luego aprendamos. Muy bien. Hermano Jacinto,